Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase, esta enseñanza de teología sistemática. Y bueno, vamos a compartir el siguiente tema, que es la elección divina. ¿Sí? Vamos a ver la elección divina y vamos a ver cuál es la definición de la palabra elección. Dice que las escrituras revelan a Dios como un soberano absoluto que por su propia voluntad quiso crear el universo y dirigir su historia de acuerdo con un plan preordenado. Y vemos que el concepto de un Dios infinito y omnipotente concuerda con el hecho de que Él sea soberano y tenga poder para ejecutar su programa en la forma que Él lo quiso determinar. Sin embargo, la comprensión de ese plan por parte del hombre presenta innumerables problemas, y en particular de cómo el hombre puede obrar libre y responsablemente en un universo programado. Vemos que los sistemas humanos de pensamiento han tenido la tendencia a ir a los dos extremos, uno en el que el propósito del soberano de Dios se presenta como absoluto, o el otro en el que se magnifica la libertad del hombre hasta el punto en que Dios ya no tiene control sobre las cosas. Al tratar de resolver esa dificultad, la única solución es acudir a la revelación divina y tratar de interpretar la experiencia humana sobre la base de lo que la Biblia enseña. Ok, aquí estamos viendo algo bien importante, que es la elección. En las Escrituras el propósito soberano de Dios se extiende a naciones e individuos. Se hace referencia a Israel como la nación elegida. ¿Por qué? Muchos se van a preguntar, bueno, ¿y por qué Dios escogió a Israel? Bueno, porque Él decidió, en su soberanía Él dijo, va a ser Israel. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo dice en Isaías 45:4. Amén. Ahora Isaías 65:9. Amén. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes y mis escogidos, poseeré por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Amén. ¿Y el 22? No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Amén. Vemos que la palabra electo se aplica con frecuencia a individuos que son elegidos para salvación. Mateo 24:22. Amén. Y si aquellos días bien fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Ahora el 24:24. Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Ahora el 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Ok. Marcos 13:20. Amén. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Amén. Amén. Ahora el 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Ahora, el 27 vemos que la referencia del 31 de Mateo. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Sí, y bueno, lo vemos también en Lucas 18:7. Vamos a entender que cada uno de estos escritores, de acuerdo a pues obviamente el extracto de donde eran extraídos ellos, pues era la manera en que escribían, ¿no? Y se inspiraban. Lucas 18:7. Amén. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, vemos que no. Romanos 8:33.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Colosenses 3:12. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Segunda de Timoteo 2:10. Amén. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén. Y ahora primera de Pedro 1:2. Amén. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Amén. Primera de Pedro 1:2. Ok, primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Segunda de Juan 1:13. 1:13. Segunda de Juan 1:13. Amén. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma. Sí. No, segunda de Juan. Los hijos de tu hermana. No, segunda de Juan. A ver. Los Sí. hijos de tu hermana, la elegida, te Ah, ok. saludan. Amén. Bueno, la misma expresión se usa para referirse a Cristo, lo vemos en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:6. ¿Qué dice? Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Vemos que además de la palabra elegido se menciona el hecho de la elección, Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Amén. Ahora vamos a Romanos 11:5. Amén. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Romanos 7:28. No, perdón. Romanos 11:7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Amén. Ahora el 28. Amén. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:4. Amén. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Amén. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Vemos que el pensamiento de la elección es que la persona o grupo mencionado han sido elegidos para un propósito divino, generalmente relacionado con la salvación. Ahí está el propósito, generalmente es con la salvación. Entonces vemos que la palabra escogido es sinónimo de la palabra elegido. Se aplica a Israel, Isaías 44:1. Jehová es el único Dios. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Amén. Ahora a la iglesia, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2:13. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante Amén. la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Ahora, primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos con amor de vosotros. Amén. Y bueno, y vemos que la predestinación, que es Romanos 8:29, perdón. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ahora el 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Amén. Efesios 1:5. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Bueno, vemos el pensamiento es el de determinar de antemano, como en Hechos 4:28, u ordenar de antemano, ¿sí? Vamos, Hechos 4:28. Amén. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. U ordenar de antemano, como en Judas 4. Judas 4 y otro busque Efesios 2:10. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 2:10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vemos que hay una referencia frecuente a este concepto en la Biblia donde se usa la palabra decretado. Segunda de Crónicas 25:16. Segunda de Crónicas, 25. segundo libro, perdón, de Crónicas 25:16. Ese es el libro. Y hablándole al profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Amén. Ahora, acordó Isaías 19:17. Amén.
siempre que de ella se acordare, temerá, por causa del consejo de Jehová de los ejércitos, acordó sobre aquel. Determinado, Lucas 22, perdón. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Ahora prefijado, Hechos 17:26. Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su aplicación. Amén. Bueno, vemos que el pensamiento en todas estas expresiones es que la elección de Dios procede del acto, precede al acto y es determinado por su voluntad soberana. La elección, la preordenación y la predestinación se han hecho según el divino propósito de Dios. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en las escrituras están relacionados con la presencia de Dios, Hechos 2:23. Y Romanos 8:29. Vamos buscando. Romanos 2:23. Perdón, Hechos 2:23 y Romanos 8:29. A ver. 2:23, Hechos. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, antes los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y yo solo he quedado y procuran matarme? Amén. Bueno, vemos en 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Amén. Otra palabra relacionada es la palabra llamar, como en Romanos 8:30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y vemos muchos otros pasajes. Por ejemplo, vamos a leer algunos nada más. 1 de Corintios 1:9. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora 1 Corintios 7:18. ¿Fue llamado a algunos siendo circunciso? Quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo circunciso, no se circuncidó. Ahora el 20. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 21. ¿Sí es 1 de Corintios, ¿no? Sí, igual. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo. Amén. Bueno, ya no vamos a leer los demás porque si no son bastantes. Juan 12:32, vamos a ver qué dice. Vemos que nuestro Señor se refirió al llamamiento como la acción de atraer los hombres a Dios. Vamos a ver Juan 12:32. Amén. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día próspero. Amén. Todos estos pasajes implican que un Dios soberano
está llevando a cabo su propósito. En su propósito, ciertos hombres han sido escogidos para salvación, y ciertas naciones, especialmente Israel, han sido escogidos para cumplir un propósito divino especial. Amén. Bueno, vemos que el hecho de la elección divina, aunque la doctrina de la elección escapa a la comprensión humana, está claramente enseñada en las Escrituras. En virtud de la elección divina, Dios ha escogido a ciertos individuos para salvación y los predestinó para que fuesen conformados según el carácter de su Hijo Jesucristo. Salud. Romanos 16:13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Amén. Efesios 1:4. Amén. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Amén. Ahora Efesios 5. 1:5. Es amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén, gloria a Dios. Y primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Vemos claro que la elección tiene su origen en Dios, y que esta elección es parte del plan divino de Dios. O sea, esto es parte de un plan. Vemos que la elección divina no es un acto de Dios en el tiempo, sino una parte de su propósito eterno. Este aparece en numerosos pasajes como Efesios 1:4, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, segunda de Timoteo 1:9, que nuestra elección es según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo, ¿sí? Antes de los tiempos de los siglos. Por cuanto el plan de Dios es eterno, la elección como parte esencial del plan debe de ser eterna. Bueno, vemos que un problema difícil de resolver en la doctrina de la elección, ¿sí?, es la relación entre la elección y la presciencia. Una forma de interpretación que tiende a suavizar el concepto de elección se levanta sobre la idea de que Dios sabía quiénes iban a recibir a Cristo, y sobre la base de ese conocimiento los eligió para salvación. Sin embargo, vemos que este concepto tiene problemas inherentes, ¿sí? Porque hace que Dios esté sujeto a un plan en el cual Él no es soberano, aunque la elección y la presciencia son coextensivas. La presciencia en sí no será determinativa. Bueno, aunque los teólogos han luchado con estos problemas y no han llegado a conclusiones satisfactorias, una solución posible es comenzar por reconocer que Dios es omnisciente. Esto es que Él, ¿sí?, Él tenía conocimiento de todos los planes posibles para el universo, de todos los planes posibles con sus infinitas variedades, y Dios escogió un plan. Habiendo escogido un plan y conociéndolo en todos sus detalles, Dios podía conocer anticipadamente quiénes iban a ser salvos o electos y todos los detalles acerca de la salvación de ellos, ¿sí? Sin embargo, vemos que el problema inmediato que ha presentado el intérprete es el de la libertad humana. Por la experiencia y según las Escrituras, parece evidente que el hombre tiene decisiones que hacer. ¿Cómo se puede evitar la llegada a un sistema fatalista en que todo está predeterminado y no quedan elecciones morales que realizar? ¿Es la responsabilidad humana una burla o es real? Estos son los problemas que enfrenta el intérprete de las Escrituras en relación con esta difícil doctrina, ¿sí? Aquí vamos viendo
aunque los teólogos no han podido resolver completamente el problema de la elección divina, ¿sí?, en relación a las decisiones humanas y a la responsabilidad moral del hombre, la respuesta parece ser que al elegir un plan, Dios escogió el plan como un todo, no parte por parte. Él sabía de antemano, antes de la elección del plan, quién sería salvo y quién no sería salvo en el plan. Por fe debemos suponer que Dios eligió el mejor plan posible, y que si hubiera habido un plan mejor, este habría sido puesto en operación porque Dios lo habría elegido. El plan incluía muchas cosas que Dios mismo haría, tales como la creación y el establecimiento de la ley natural. Incluía lo que Dios soberanamente escogió hacer por sí mismo, tal como el revelarse por medio de profetas o influir sobre los hombres en sus elecciones, aun cuando ellos siguen siendo responsables por las elecciones que hacen. En otras palabras, el plan incluía dar al hombre cierta libertad de elección, y de ello sería responsable. El hecho de que Dios supiera bajo cada plan qué haría cada hombre no significa que Dios forzase al hombre a hacer algo en contra de su voluntad y para luego castigarlo por ello. Ok, bueno, aquí está muy claro, ¿no? Aquí vemos que el plan incluía dar al hombre cierta libertad, o sea, que es el libre albedrío, ¿sí? Vemos que en el notable ejemplo de la crucifixión de Cristo, en torno a la cual graba todo el plan de Dios, ¿qué dijo? Dilató libremente. Pilato libremente escogió crucificar a Cristo y fue hecho responsable de ello. Vemos que, por ejemplo, Pilato, si tú y yo analizamos, Pilato dijo: yo no he encontrado pecado en este hombre. Bueno, yo no he visto que este hombre haya hecho mal alguno, y sin embargo ustedes lo quieren crucificar. Él pudo haber elegido no crucificarlo, pero él decidió crucificarlo. O sea, ¿de qué manera? Pues entregándoselos, ¿sí? Porque él tenía conciencia de que no estaba obrando justamente, porque tenía la conciencia. Si tú y yo analizamos a Pilato experimentó un sentimiento de culpa porque sabía que había mandado a alguien inocente a morir a la cruz. Él lo sabía, y esa culpa lo atormentaba. Si tú y yo estudiamos a Pilato, vemos que en algún momento él no podía ni dormir, no conciliaba el sueño, porque él sabía que había sacrificado a un inocente. Pero él tomó su decisión, él hizo su elección. Esto, hermanos, cada día más y más nos va enseñando que tú y yo somos seres responsables moralmente delante de Dios, y que cada una de nuestras decisiones va a tener consecuencias buenas o malas. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que analizar esto. Vemos que en el notable ejemplo de la crucifixión, ¿sí? Vemos que Judas Iscariote decidió libremente traicionar a Cristo y fue tenido por responsable de ello. Sin embargo, las decisiones de Pilato y de Judas eran parte esencial del programa de Dios, y era cosa cierta antes. Entonces vemos que Dios sabía que tanto Pilato como Judas pues iban a tomar esas decisiones. Dios lo sabía. Vemos en consecuencia, aunque hay problemas de comprensión humana, la mejor solución es aceptar lo que la Biblia enseña, sea que entendamos o no. A veces las mejores traducciones ayudan, como en 1 de Pedro 1:1-2, donde dice que los cristianos son elegidos según la presciencia de Dios Padre, lo que hace que la elección esté sujeta al conocimiento anticipado de Dios. Sin embargo, la palabra elegidos, ¿sí?, califica la palabra expatriado del versículo, y no está enseñando el orden lógico de la elección en relación con la presciencia, sino el hecho de que son coextensivas. Alguna ayuda se puede hallar en el hecho de que todo el proceso del propósito divino, elección y presciencia son eternos. Todo lo que el hombre puede hacer es tratar de establecer una relación lógica
Pero todas estas cosas han sido verdaderas en la mente de Dios y Dios no llegó a sus decisiones después de considerar largamente las dificultades de cada plan. En otras palabras, jamás hubo otro plan. Y así todos los aspectos del propósito eterno de Dios son igualmente eternos. Entonces debemos de llegar a la conclusión de que la elección y los términos relacionados se enseñan claramente en la Biblia y que significa que algunos fueron escogidos para salvación y los demás, al no ser elegidos, fueron pasados por alto. La elección es eterna y no es un acto de Dios realizado en el tiempo. En la elección Dios no se ajusta a la presciencia, aunque la elección que dice procede de la omnisciencia divina, aunque hay serios problemas en la comprensión humana de esta doctrina, debemos someternos a la revelación divina aun cuando nosotros no podamos comprenderla completamente. Bueno, la doctrina de la elección, vemos que estas son algunas defensas de la doctrina de la elección, aunque algunos teólogos para resolver el problema han tratado de dar explicaciones que suprimen la doctrina de la elección. En realidad, al negar lo que la Escritura enseña, los argumentos presentados en contra de la elección divina proceden de malentendidos. A veces se afirma que sostener la elección es afirmar que Dios es arbitrario. Por supuesto, esto surge de la incredulidad. Dios es soberano, pero su soberanía es siempre sabia, santa, buena y llena de amor. Bueno, fíjate bien, Dios nos manda a predicar, cuando nos predicaron, Dios en su omnisciencia sabía quiénes íbamos a recibir a Cristo y quiénes no. Él sabía. El plan está un plan, pero obviamente Dios sabía quiénes iban a aceptarlo y quiénes no. Eso lo sabe. Por ejemplo, una cosa que ayuda a entender es que, por ejemplo, en nuestras versiones, en 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Pero si vemos, por ejemplo, en traducción de... ¿cuál es esta? ¿No la traducción viviente? Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y ese es ahí el que lo maneja así, el preconocimiento de Dios. Ajá. Entonces, bueno, aquí vamos viendo que la respuesta es que Dios ha incluido en su plan que el Evangelio sea predicado a toda criatura y que Dios desea la salvación de todos. O sea, Dios desea que todos seamos salvos, sí, Dios lo desea. Pero en el libre albedrío, ahí es donde vamos a entender, ¿sí? El deseo de Dios es que todos nos salvemos, pero no todos van a tomar la decisión de aceptarlo, ¿no? No todos, ¿sí? Entonces dice, sin embargo, al establecer un universo moral en que los hombres escojan entre creer o no creer, es inevitable que algunos se pierdan, es inevitable. Otra objeción es que si algunos son elegidos para salvación y otros son elegidos para que no se salven, estos no tienen esperanza en su estado de perdición. Las Escrituras claramente enfatizan que algunos son elegidos para salvación y que los inconversos están destinados a su suerte, no porque los hombres que deseaban ser salvos no pudieran obtener la salvación, sino siempre sobre la base de que los que no se salvan escogieron no ser salvos. O sea, no escogieron, o sea, llevan el mensaje y ellos dicen, no, yo quiero seguir católico, yo quiero seguir haciendo lo mío, yo quiero seguir en las drogas, yo quiero seguir en el alcohol, yo quiero seguir así, ¿sí? Vemos que la misericordia de Dios se muestra en su paciencia, como en Romanos 9:21-22. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Amén. Primera de Pedro 3:9. Perdón, segunda de Pedro. Amén.
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por ejemplo, esto nos dice que nadie podrá jamás ponerse delante de Dios y decirle: yo quería ser salvo, pero no pude porque no fui elegido. Fíjate, no le vamos a poder decir: yo quería ser salvo, pero no pude porque no me elegiste. Yo lo elegí, yo. Él decidió, no. ¿Sí? Entonces, aunque los grandes sabios y los estudiantes de la Biblia en general seguirán luchando con esta difícil doctrina, el hecho de la elección divina, ¿sí?, está claramente presentado en las Escrituras, y los que son salvos, aunque no estaban enterados de la doctrina, cuando aceptaron a Cristo, pueden gloriarse en el hecho de que estaban en el plan de Dios desde la eternidad pasada y que su salvación es una suprema ilustración de la gracia de Dios. Un Dios que es soberano y eterno, lógicamente debe de tener un programa planeado, ¿sí? Sobre la base de la revelación bíblica, el creyente en Cristo solo puede concluir que el plan de Dios es santo, sabio y bueno, que Dios es un Dios paciente y que está preocupado por el estado perdido de los que rechazan la salvación para preparar la cual Cristo murió. Bueno, entonces para la cual Cristo murió. Entonces con esto vamos a entender. Dios presenta un plan, un solo plan. No hay plan B, no hay plan C, un solo plan. Ahora, el plan está, pero muchos van a decidir tomar el camino ancho y muchos van a decidir tomar el camino angosto. ¿Dios sabe quiénes? Sí, porque en su omnisciencia Dios sabe quiénes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que resolver yo? La resolución que yo debo de tomar es tomar una decisión. ¿Cuál decisión quiero tomar? ¿El camino, la puerta estrecha o la puerta ancha? Eso lo elijo yo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y con esto estamos entendiendo muy claramente que Dios en su soberanía, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie, que todos nos salvemos, pero Él tiene que respetar la voluntad de cada uno de nosotros. ¿No era lo que decía en el video de que Dios no es autómata? No es autómata. Que robotcitos. No. Entonces con esto, hermanos, fíjate bien. Quiero que tú hagas un análisis de tu vida. Hay un plan. Tú le presentas a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, el plan de Dios, el plan. Pero la persona, ¿sí?, voluntariamente va a decidir qué plan quiere hacer. A mí me preguntan mucho en las de consejerías de matrimonios: ay, pastor, pero entonces ¿qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? ¿Un matrimonio se puede restaurar? Sí, pero ¿qué se necesita para que un matrimonio se pueda restaurar? Que decidan que les lo restauren. Que los dos estén de acuerdo. Tú siempre tienes que preguntarle a una persona: bueno, ¿tú hay algo en tu corazón que quieras salvar tu matrimonio? Sí. Y a la otra: ¿hay algo en tu corazón que quieras salvar tu matrimonio? No, yo no. ¿Pero qué hago? No vas a orar, Dios obliga. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tiene que haber la disposición de que ambos quieran salvar el matrimonio. Si no, no se puede. Con el 50% no se puede. ¿Sí? Tienen que ser ambos. ¿Cuáles son señales? Ahí es donde tú y yo debemos de entender. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿por qué te pongo mucho el ejemplo del matrimonio? Porque recordemos que el matrimonio refleja a Cristo. Cristo quiere que todos se salven. Cristo estuvo dispuesto a dar su sangre. Pero ahora la iglesia tiene que hacer su parte.
necesita ¿qué? Prepararse para recibir al Señor como su Salvador, como su Redentor, como su Señor. Pero si no lo quiere hacer, esto es lo difícil. Por eso vemos que muchos matrimonios se preguntan, vemos mujeres, hombres que dicen, bueno, pero es que yo todavía la amo, pero ella me dice que ya no, ella ya no quiere estar conmigo, que esto, que aquello. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando la persona quiere intentar salvar el matrimonio, reconoce que necesita pedir perdón, que ha pecado, porque sin reconocimiento de pecados no puede haber avances, hermano. Entonces, esto nos enseña que Dios sabe quién realmente sí queremos y quién realmente no queremos. O sea, Él lo sabe. Quién quiere seguir viviendo su estilo de vida, quién no quiere dejar cosas que sabe que a Dios no le agradan, quién sí y quién no. O sea, Él lo sabe. Todos los días tú y yo vamos a tener que tomar decisiones. Y lo mejor que tú hoy y en día y yo podemos practicar es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. Y ese es el mejor ejemplo a seguir. Bueno, entonces, porque mucha gente piensa que la predestinización es que Dios ya sabe, Dios nos predestinó para que unos nos salvemos y otros no. No, Dios dice en su palabra que Dios quiere que todos se salven, pero unos van a decidir que sí y otros que no. El ejemplo también lo tenemos con los ángeles. Dios les dijo a los ángeles, bueno, ¿quién se viene conmigo y quién se va con el otro? Y dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles, decidió irse con Satanás. Entonces eso significa que por cada ángel del enemigo hay 2 ángeles santos de Dios. Hay 2. Estamos al 2 por 1. ¿Por qué? Una tercera parte se fue con Satanás y las otras 2 terceras partes se quedan con Dios. Ok. Bueno, entonces con esto terminamos lo del plan de Dios. Dios tiene un plan soberano, sí, es el mismo plan desde el principio, sí, es el mismo plan, sí, y muchos pueden decir, es que Dios es un Dios, ¿cómo se llama? Injusto. No, Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque está permitiendo que tú y yo elijamos, escojamos, decidamos, sí, amén. Bueno, para la siguiente va a ser la iglesia y sus miembros, la doctrina de la iglesia y sus miembros. Amén. Que es la página 204. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta tarde, Señor, por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Gracias, Señor, porque pues vemos que tu palabra, Señor, está obrando en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias, Señor, porque tu palabra nos reafirma que tú eres un Dios justo, un Dios soberano, pero también, Señor, que tú nos has dado el poder decidir, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que vemos que tú eres un Dios todopoderoso, tú nos das la oportunidad de decidir, de elegir, de escoger qué decisiones tomar, Señor. Pero hoy, Padre, pues reconocemos que en nuestro conocimiento finito necesitamos tu conocimiento infinito, Señor. Cada día, Señor, ayúdanos a tomar decisiones cada vez más y más que te glorifiquen, que te agraden, porque sabemos que si te damos el primer lugar a ti en todas las cosas, Señor, vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor, porque cada día entendemos que tú no nos creaste como robots, sino como seres pensantes, razonantes, Señor, y tú nos has dado la capacidad del raciocinio, Señor, lo cual no tienen los animalitos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho seres que pensamos, Señor. Ayúdanos siempre a analizar, a pensar bien las cosas
Y ayúdanos, Señor, porque sabemos que muchas decisiones, Señor, seguimos aprendiendo que a veces muchas decisiones las hemos tomado en emociones y en sentimientos. Pero sabemos que el enemigo de nuestra alma va a usar eso para mal a nuestra vida. Señor, ayúdanos, Señor, a que nosotros tomemos la decisión de hacerlo conforme a tu palabra. A veces vamos a tener que sacrificar emociones, sentimientos, Señor, para poder llegar a ejercer tu voluntad, Señor. Pero sabemos, Señor, que todo lo haces tú con el propósito de que nos amas, de que tú quieres lo mejor para nosotros, y por eso te damos gracias. Gracias, Padre, síguenos enseñando, síguenos instruyendo en el amor, y síguenos ayudando a permanecer y a ser fieles en todo lo que tú nos encomiendas, Señor. En el nombre de Jesús, pues, perdónanos, Padre, si a veces no hemos tomado esta situación tan en serio, pero yo creo, Señor, y estoy convencido que cada día tú nos estás enseñando a ser más firmes en nuestras decisiones, a pensar muy bien las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a analizar muy bien todas las situaciones que se nos presenten. Guárdanos de tomar decisiones impacientemente, de tomar decisiones apresuradas, de tomar decisiones en sentimientos de tristeza, de enojo, Señor, de frustración. Líbranos, Señor, pero ayúdanos cada día más a ser hombres y mujeres determinados, hombres que han elegido y escogido la verdad, Señor. Y sabemos que tú, todo lo que hablas, Señor, es verdad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y hoy en esta tarde te pido que tú guardes la vida de mi hermano Oscar, lo protejas, le bendigas su fuente de empleo, su economía, pero sobre todo que tú sigas impulsándolo cada vez más y más como Timoteo, a que él sea un joven valiente, esforzado, Señor, un hombre de Dios, Señor. Pero para eso tu palabra dice que toda escritura es útil para redarguir, instruir, exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Pues, Señor, ayúdalo a que él pueda reconocer que tu palabra, Señor, le es útil para que a fin de que el hombre de Dios, Señor, tú le estás llamando a ser un hombre de Dios, Señor, pero ayúdalo cada día más y más, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la vida de la hermana María del Pilar y María José, de la hermana Guillermina, Señor, que tú estás disponiendo sus corazones, tú conoces sus luchas, sus batallas, las situaciones que están pasando, pero, Señor, sabemos que para que nuestro carácter pueda ser formado, hemos entendido que para que pueda haber sabiduría, a veces va a tener que haber problemas, Señor, para poder tomar decisiones sabias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, pues reconocemos que no podemos huir de los problemas, sino al contrario, tú nos estás ayudando a enfrentar estos problemas, estos gigantes, pero ahora ya no vamos solos, sino que tú nos das la sabiduría, tú nos das el entendimiento y tú nos das la palabra, Señor, porque en esa palabra tú nos vas a hacer más que vencedores. Ayúdanos a ser hombres y mujeres obedientes. Ayúdalas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas. Sigue llenándolas con tu amor. Sigue que ellas cada día puedan estar más confiadas en que tú, Padre, todo lo que ellas puedan estar viviendo tiene un propósito, Señor. Tiene un fin. Pero ayúdalas a que ellas escojan hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero que ellas voluntariamente escojan creerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, guárdalas, líbralas, Señor, y que en esta semana puedan cada día tener confianza en que tú, Señor, sigues obrando en sus vidas y en sus corazones, Señor, que sigues teniendo cuidado de ellas y las guardas y las proteges, porque tu palabra dice claramente que tú eres protector de viudas y padre de huérfanos, Señor. Tu palabra dice que tú no eres hombre o hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Ya ahorita déjame darte el cafecito.